Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de estos días jueves, una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 5. El tema de esta noche se titula, entre signos de interrogación, ¿solo Cristo? O sea, ¿no puede haber algo más? ¿Podríamos combinar el Evangelio con otra cosa? Pues muchos lo están haciendo, Muchos piensan que la sabiduría del mundo puede ofrecer algo que el Evangelio ya no tiene, ¿no? O sea, como que el Evangelio está pasado de moda, hay que reajustarlo a ciertas cosas que antes no se conocían, ¿no? Como que muchos me han dicho, es que anteriormente, por sí, las enfermedades mentales no se conocían. Y decían, no, sí se conocían, pero no se veían como ustedes lo quieren ver. ¿Cuál es el enfoque? Un enfoque antropomorfista. ¿Cómo es eso? Donde el hombre es la víctima. Eso es lo que hoy se ve mucho, ¿no? Hoy se ve mucho que el hombre es la víctima y está siendo aquejado por cosas que el mismo hombre debe idear cómo librarse de ellas. Por eso el título, ¿solo Cristo? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso que quede bien claro, hermanos, No hay otra manera en que el hombre se va a salvar si no es que se le predique el Evangelio. Aquí no es de que, no, pues yo me salvé por una obra de teatro. Yo me salvé porque un día alguien me dijo, no, pues haz esta oración de fe. Hermanos, eso no existe. O sea, tú puedes haber hecho varias oraciones de fe. O sea, hermanos, yo se los digo por experiencia. Muchas veces no estás seguro de tu salvación. ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que cuando mueras te vas a ir al cielo? Que cuando mueras y en el juicio final Dios te va a decir, sí, vas a la derecha. Eres de los coros. O sea, sí estás seguro, porque cuando muchos dicen, vamos a hacer una oración, como que tú lo repites, ¿no? Porque, pues, para no errarle. Y hermanos, eso no es lo que Dios quiere. O sea, tú como cristiano no puedes vivir de esa manera. O sea, pensando que si sí soy, no soy, si seré, no seré. Es que acabo de mentir, es que acabo de robar, es que acabo de hacer estas cosas. Sí, si el cristiano puede hacer muchas cosas, pues de las cuales pues no es muy agradable acordarse. Pero no por eso pierdes la salvación. No puedes perder lo que no has ganado. O sea, la salvación no se gana. Por eso no se puede perder. Entonces, ¿solo Cristo es suficiente? ¿Será que solo Cristo es suficiente o hay que añadirle otra cosa? Y cuando hablamos de solo Cristo es suficiente, ¿será suficiente lo que la Biblia dice del matrimonio para el matrimonio? ¿Será suficiente? ¿Será suficiente lo que la Biblia dice acerca de la educación de los hijos? ¿Será suficiente lo que la Biblia dice o hay que preguntarle a las nuevas mentes maestras y a los pedagogos y a los psicólogos y a los psiquiatras y a tu abuelita que vivió hace 2000 años y toda la cosa? O sea, ¿será Cristo suficiente? El mensaje del Evangelio, hermanos, no está de acuerdo con la sabiduría humana. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Hay muchas cosas que la sabiduría humana va a decir que van en contra de lo que el Evangelio dice. Quiero, hermanos, en esta sesión enfocarme en algo que hoy está sustituyendo el arrepentimiento. Es una de las cosas. Lo cual fue lo primero que Cristo dijo cuando Él comenzó su ministerio. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hoy, hermanos, parece que este llamado no es suficiente. Parece que al día de hoy tenemos que motivar a la gente a que se arrepienta, ¿no? Como que le está haciendo un favor a Dios. O sea, por favor, reconoce que eres malo. O
O sea, por favor, o sea, ándale, o sea, como que, pues Dios hizo todo por ti, para que tú te salvaras, o sea, no desprecies a Dios. Ese tipo de mensajes, hermanos, estamos añadiendo cosas que lamentablemente están haciendo falsos creyentes. Falsos creyentes. Y eso está trayendo a la iglesia muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente que no es convertida, que no se ha arrepentido y que no ha nacido de nuevo, hermanos, hay muchas cosas a las que no se va a sujetar. Entonces, regreso a ese versículo, 1 Corintios 1:18, y voy a analizar en esta sesión solamente ese verso. Vamos a analizar en las siguientes sesiones más de este pasaje que tiene mucha riqueza, hermanos, que vamos a enfrentarnos a cosas que hoy se están viendo como la teoría de la evolución, como el pensamiento crítico, como el pensamiento racional, como ¿qué podemos decir del Big Bang? ¿Cómo podemos decir de la evolución? Que la teoría de la evolución ha traído muchos problemas a la humanidad. Una de las cosas que ha traído, hermanos, es la Segunda Guerra Mundial. Hitler creía que había superhumanos. ¿De dónde sacó eso? De la teoría de la evolución, que había un hombre que va a evolucionar. ¿Qué más traemos? El sentido de la competencia, porque la teoría de la evolución habla de la adaptabilidad de la especie. Entonces solamente los más fuertes van a sobrevivir. Entonces ahí se ponen ciertas reglas, ciertos filtros, y entonces los que estén más capacitados van a pasar esos filtros. Y los demás, pues bueno, como los dinosaurios, no sobrevivieron al meteorito, pues ni modo, otra raza lo sustituyó. Entonces muchos traen ese pensamiento, pero dense cuenta, hermanos, que el ser humano no está evolucionando, está siendo pecador cada vez más. Entonces voy a leer ese pasaje 1:18 ahora en Dios habla hoy, ese pasaje 1:18 de Corintios. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Me llama la atención, hermanos, que Pablo hable de la cruz, porque hoy en día para estos castos oídos de los seres humanos, ¿verdad? Hablar de morir, hablar de reconocer, hablar de perdonar es casi un delito. Y eso ha provocado, hermanos, que entonces las cosas se mezclen. La sabiduría de Dios se revela primordialmente en la cruz de Cristo. Sin embargo, para muchos en la iglesia no es suficiente, como que falta algo más, porque no ven el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de debilidad. Hablamos de un mensaje que no es atractivo para la gente, hermanos. El evangelio no es atractivo para la gente. O sea, no esperemos que cuando prediquemos muchos nos quieran escuchar, porque el evangelio no es atractivo. O sea, si tu plan es que ahorita el 24, el 31 le vas a hablar a toda tu familia, ese mensaje que tú vas a hablar no es atractivo. Y menos para una gente que se cree que está en la cúspide del éxito. El hombre que piensa que tiene todo lo que desea, difícilmente aceptará el evangelio. Difícilmente. Y Cristo lo dijo, Mateo 19:22. Cristo lo dijo. Entonces, hermanos, el evangelio es poder de Dios. O sea, el evangelio es suficiente para cambiar nuestras mentes, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para cambiar ese corazón pecador. Es suficiente el evangelio. El punto es que hay que predicar el evangelio de verdad. Entonces hoy se le ha quitado muchas cosas al evangelio, muchas cosas. Y una de ellas es que se arrepientan. Otra de ellas es que se deben de reconocer pecadores. La gente hoy en día no se cree mala. No se cree mala. Se cree gente que, bueno, pues cometemos errores como todos, ¿no? Somos humanos y todos cometemos errores, pero no es para que me envíen al infierno. No es para que me envíen al infierno, o sea, no es para tanto. Oyendo el joven estas palabras, Mateo 19:22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, no imposible, pero difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico.
Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Te lo voy a simplificar ese verso. Significa, tú piensas en algo que sería imposible para ti hacer, ¿sería más fácil para Dios eso? ¿O sería más fácil hacerlo que un rico entre en el reino de Dios? Sus discípulos, oyendo esto, miren el razonamiento que ellos tenían, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué se pone eso? Bueno, porque ellos pensaban que una persona rica era símbolo de que estaba bien con Dios. Entonces, si este hombre rico, Jesús le dice que no va a entrar al cielo, pues entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién va a ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres, esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la sabiduría del ser humano siempre choca con la sabiduría de Dios. Y por eso es imposible. O sea, lo que tú crees que es muy bueno, para Dios es tan aborrecible. Lo que tú crees que es digno de admirar, para Dios es digno de desechar. Lo que tú crees que es digno de hablar con otros, para Dios es digno de que te calles. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vean el razonamiento de Pedro. O sea, pues yo quiero algo, ¿no? O sea, yo como que me quiero ganar la salvación. Y vean que Jesús le responde, no le responde nada de la salvación. Le responde cosas que van a pasar en el reino de Dios, pero no en sí la salvación. O sea, no dejamos cosas por salvarnos. Dejamos cosas porque ya somos salvos. De cierto os digo que en la regeneración, eso es algo importante, hermanos. Cuando se habla en la Biblia de cielos nuevos y tierra nueva, no habla de destruir, habla de regresar. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hijas, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué quiere decir, hermanos, postreros y primeros? Sin duda, habla de la cruz, comparado con el rico. Por eso vemos la primera pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Y esto se debe por el pensamiento de ellos. Entonces, quiere decir que no es aquel que tiene el que se va a salvar, sino aquel que renuncia. Por eso los postreros serán primeros. Postreros ahí significa aquel que haya dejado todo. Eso significa, no el que llega al último, sino significa aquel que haya dejado todo. Ese, ¿qué tendrá? Pues ahí dice que 100 veces más tendré, o sea, tendrá 100 veces hermanos y 100 veces madres y 100 padres, ¿a eso se refiere? Pues es obvio que no. Vean que el Evangelio de la Prosperidad habla de eso. Siembra ahorita y que Dios te lo va a rezar 10 veces. Y sacan este verso. Pero obviamente eso no quiere decir, porque entonces tendríamos 100 mamás y 100 papás y 100 mujeres y 100 hijos. Entonces es obvio que no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? A que lo que podamos perder en esta vida, lo que vamos a ganar en la eternidad es 100 veces mucho mejor. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es para lograr una vida cómoda en este mundo. El Evangelio no es para lograr una vida cómoda en este mundo. ¿A qué me refiero? No me refiero a que aquel que tenga una vida cómoda no está en el Evangelio, no. Sino que el Evangelio en su esencia no es tener una vida cómoda. El Evangelio en su esencia es renunciar, dejar. Cuando Cristo fue con sus discípulos, ¿qué? Dejen sus redes.
Cuando fue con la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques. O sea, renuncia ya a tu vida pasada, ya renuncia. Entonces el evangelio en su esencia, hermanos, es renunciar. Por eso es una locura. Uno de los países que no ha entendido esto y no acepta esto es Japón. Japón no acepta el que el evangelio te diga renuncia. Ellos le dan mucho valor a la honra de los padres. Y renunciar a la parte de la honra patriarcal y matriarcal no es algo sencillo para los japoneses. Por eso Japón es uno de los países que menos cristianos tiene. Y vean, Japón es un país muy avanzado en tecnología, endeudado, pero avanzado. Si ustedes han visto muchas cosas de Japón, de verdad, o sea, es un país de primer mundo. Pero, esa parte de no renunciar está haciendo que muchos de ellos tengan un alto índice de suicidio, un alto índice de depresión y un alto índice de no saber cómo es su vida. Esa es la locura de la cruz, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 52. Entonces, ¿por qué la palabra de la cruz es locura? Porque se trata de renunciar. Vean, Jesús, ¿qué decimos? Jesús dejó su gloria, renunciar. Dejó su gloria. Dejó el trono, la adoración celestial y se hizo hombre. Eso es el evangelio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nuevamente, hermanos, los judíos esperaban otro milagro, otra multiplicación, otra demostración de poder. Sin embargo, lo que encontraron eran palabras sin sentido para ellos. Y no solamente eso, hermanos, sino que vemos que Cristo no está esperanzado a que pues lo entiendan y entonces pues como que un acto de compasión lo acepten. No, les preguntan, ¿quieren irse? Adelante. ¿Quieren irse? Adelante. Hoy parece que a los congregantes se les trata como un cliente, ¿no? Como un producto. Que se está cayendo nuestra empresa, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente no se vaya? Muchas de esas iglesias emergentes, hermanos, no dirían, ¿quieren irse? No. Más bien les dicen, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. ¿En qué sentido sería importante para Dios? ¿En que sin mí no puede hacer las cosas? ¿Eso es la importancia que yo tengo para Dios? Analicemos esas palabras, hermanos. Tú eres importante para Dios. ¿En qué sentido?
Si Dios hizo el universo sin mí, Dios puso orden en la tierra sin mí, ¿en qué sentido soy importante? Por eso estás aquí, porque Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudarte a cumplir tus metas. O sea, ese es Dios. Eso es Dios, en verdad. Esa es la cruz. Entonces llegamos a una conclusión más, hermanos. El Evangelio no es para llenar el vientre o para usar a Dios para resolver cosas que son solo para esta vida. Eso no es el Evangelio. Dios no está obligado a obrar milagros o cosas sorprendentes. Dios no está obligado a eso. ¿Cuánta gente no dice, Señor, si tú salvas a mi hijo de esta enfermedad, o si tú salvas a mi mamá de esta enfermedad, yo creo en ti? ¿Tú piensas que Dios necesita eso? Ah, sí, hijito. De toda la humanidad, eres el que yo estaba buscando que tú creyeras en mí. Miren, hermanos, si así fuese, no sería Dios. Eso no es el Evangelio. Pero hemos rebajado tanto a que el hombre es tan importante para Dios. Perdóneme, no. De todo lo que la Biblia dice, lo único que Dios no comparte es su gloria. O sea, la gloria de Dios es más importante que cualquier cosa. El mensaje de la cruz es suficiente. Conocer a Cristo es suficiente. Sin embargo, para muchos no lo es. Entonces añaden diciendo que Dios va a resolver todos los problemas de tu vida, lo cual es una mentira. No es cierto. Hay algunas cosas, hermanos, que aunque creamos en Cristo, van a continuar. El hecho de que alguien crea en Cristo no significa por eso que va a sanar de algo. Eso es el Evangelio, ¿eh? Eso es el Evangelio. El hecho de que alguien crea en Cristo no quiere decir que no pueda caer en la cárcel por una deuda que tiene. Y hay que decirles la verdad. Cristo vino a salvarte de tu pecado, no de tu deuda. Hay gente que va a creer en Cristo y su matrimonio se va a destruir. Aún así. Hay gente que cree en Cristo y aún así verá a su hijo morir. Ese es el mensaje, hermanos. Entonces, la gente buscó a Jesús porque había hecho una multiplicación y querían ahora ver otro milagro de él. Pero la gente no se salva por milagros, se salva por creer. ¿Creer qué? El Evangelio. Creer en la persona de Jesús. Creer en el sacrificio de Cristo. Creer en su obra poderosa en este mundo. Eso es el Evangelio, hermanos. No es de que, no, pues, ¿por qué vas a la iglesia? No, pues es que es lo que creen mis papás, yo también creo. Pues eso no es creer, eso es un acarreado nada más. Creer es de verdad que tú entiendas qué está pasando y a dónde te lleva eso. Por eso dijo Pablo, yo sé que mi Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, él estaba seguro que todo lo que él hizo en su vida, ¿qué? Fue lo que Dios quería que él hiciera. Romanos 7:7. Otra cosa, hermanos. La gente hoy no entiende que son pecadores. Y entonces la iglesia se vuelve un club. ¿Saben cómo es un club? No importa quién seas, mientras tú pagues tu entrada. Eso es un club. Si tú te unes a un club de golf, a un club donde pues, hay cafetería y donde juegas tenis y donde juegas golf y donde juegas, donde hay gimnasios, ese tipo de cosas, es un club.
Y ponen cierta cuota porque van enfocados ¿a qué? A cierta gente con cierta disponibilidad económica. Por eso la cuota entre más alta, pues es menos gente la que puede asistir ahí. Bueno, entonces ponemos una cuota aquí en la iglesia. Hay iglesias, por decir que yo me he enterado, que no puedes asistir si no vas de etiqueta. Es una obligación ir de etiqueta. Otra cosa, si tú vas a asistir a ciertas congregaciones, tú tienes que tener cierta percepción económica. Entonces, ¿qué está originando eso de ser un club, hermanos? Lo que está originando es que la gente piense que es salva por ingresar a cierto lugar, a cierta comunidad, a cierto club, a cierta círculo social, pero no se arrepienten y no nacen de nuevo. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero vean cómo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, el evangelio tiene que hacer, hermanos, que la gente vea que la manera de vivir de ellos es pecaminosa. Es pecaminosa. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, ahí muerto significa, está muy lejos de ser entendido. ¿El pecado existía antes de la ley? Sí. ¿Cuál es la evidencia? Morían. Pero cuando vino la ley, el pecado se hizo más evidente. Yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿no? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. O sea, ¿esa ley se volvió mala para mí? No, la ley sigue siendo buena, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que significa es, la ley ahí está. La ley es como una regla, la ley es una línea recta. Y yo, en mi forma de pensar y en mi forma de ver, trato de guiarme por esa línea, pero encuentro algo, que el pecado es el que me dicta cómo debo seguir ese mandamiento. Y eso hace que yo falle. Muchas veces los hijos dicen, no, yo sí cuidé de mi papá. Sí, en su etapa final, pero en toda su vida atrás, tú nunca estuviste. No, sí, yo le di a mis hijos, hasta les di carrera. Sí, pagabas la retícula. Pero tú presente, nunca estuviste. ¿Se dan cuenta? O sea, en mi manera de ver el pecado dice, no, si tú fuiste un buen papá. ¿Por qué? Porque pagaste esto. Sí, pero el mandamiento no comprende pagar solamente. El mandamiento comprende muchas otras cosas en las cuales tú has fallado. Eso es lo que el ser humano hoy en día no entiende. Ellos creen que cumplen cierto mandamiento a su manera de ver. Porque sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vean cómo lo dice Pablo, yo soy carnal. ¿Quién le mostró eso? El Evangelio. La gente debe llegar a ese punto. Debe llegar a entender, soy malo. Soy carnal, dice, vendido al pecado. Y significa que si alguien es vendido al pecado, ¿qué significa? Que soy esclavo del pecado. Muchos que supuestamente han hecho una oración de fe, no han entendido que son pecadores. No han entendido que lo que hacen o hacían en el mundo no es algo que agrade a Dios. No lo entienden, no lo creen, por eso viven igual. ¿Te ha tocado ver a gente que ha hecho una oración de fe y siguen viviendo igual? Sí, yo he visto muchos.
que supuestamente estuvieron acá y se levantaron, o estuvieron en cierto evento, o fueron con no sé quién, con quién, y se levantaron y dijeron, yo quiero, y sí, Señor, yo te pido que entres a mi corazón. Pero después pasa un tiempo y siguen igual, viven igual. ¿Qué pasó? No es que apostataron. ¿Cómo? Si nunca estuvieron en la iglesia, nunca sirvieron, nunca hicieron algo así que dijeras, ¿de verdad estaban ahí? No, simplemente nunca creyeron. Fueron como esa semilla que cayó en pedregales y que dice brotó rápido, pero los afanes, o vino el sol de la prueba, ¿y qué? Se quemó. El ser humano en sí mismo cree que es bueno, que tiene el derecho de exigir y de decidir si Dios es bueno o malo. ¿Ven hasta dónde llega el ser humano? No el razonamiento de que no, pues vino un tornado y toda la gente se pone a orar y le dicen, no, pues dile a tu jefe que no se pase. O sea, ¿le oras al Dios que envió el tornado? ¿Se dan cuenta cómo no razonan bien? Según su pecado, para ellos nunca les debe pasar nada malo. Y si Dios fuese amor, nunca debe hacer algo malo. ¿Según quién? Ellos, estos seres humanos, como no reconocen que son pecadores, ponen en tela de juicio las decisiones de Dios. Y si para ellos Dios es culpable, Dios no es merecedor de que yo crea en Él. Nuevamente, ¿quién alimenta ese pensamiento? Su pecado. No entienden que en su codicia de salirse con la suya, con lo que lleva a esas necedades, de poner a Dios en la silla de los acusados y decidir si Dios es bueno o malo, lo que ve y siente en el momento lo está llevando al infierno. Hermanos, entonces otro punto aquí. El Evangelio no es para dar al pecador una salida sin humillación. Por eso la gente a veces viene una vez aquí a la iglesia y después no vuelve a regresar. ¿Por qué? Se sienten humillados, se sienten esclarecidos, se sienten que estamos sacando su vida a flote. ¿No? No, aquí vengo y de seguro alguien habló con él porque, o sea, precisamente de eso está hablando aquel merolico ahí enfrente y precisamente lo que estoy haciendo, eso es lo que él está predicando. Salen humillados y el hombre no le gusta eso. Y hermanos, Dios nos salva por compasión, ¿eh? Dios nos salva por compasión de que, ay no, pobrecito, no, pues no tiene chance de salvarse. No, pues vamos a echarle la mano para que se salve. No, Dios no salva por compasión, Dios salva por amor a Él mismo. Y como es amor a Él mismo, Él ha puesto las reglas. Nadie se va a salvar por obras, nadie. Nadie se salva por nacer en un hogar cristiano, nadie. Esa es la regla y Dios no va a cambiar. La regla es, debes creer. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda. La regla es creer. ¿Creer qué? ¿Que Dios existe? No, porque los demonios también creen y tiemblan. Creer el Evangelio. Entonces, si tú crees en Dios, tú dices, no, pues yo sí creo en Dios, pero pues todo lo que dicen ahí de la Biblia, como que no, a mí me suena exagerado. Qué bueno, ya llegas a nivel del demonio, que crees que Dios existe, pero no vas a obedecer. Alguien que de verdad cree en el Evangelio se humilla y obedece. Ejemplo, Zaqueo, ¿no? Jesús lo hizo descender del sicómoro, un árbol muy alto. Así era el ego de Zaqueo, porque él era un recaudador y era muy rico. Su ego estaba por las nubes, porque él tenía muchas cosas que los demás no tenían. Tuvo que bajarse. Bájate. Y después, ¿qué? Señor, todo lo que tengo lo doy. Y si alguien he defraudado, se lo devuelvo. Esa es la fe, eso es creer, ¿eh? Creer no es
Yo creo en Dios, pero me mantengo arriba del sicómoro y con mi ego y con mi pensamiento retorcido y toda la cosa. Eso no es creer. Te tienes que bajar, bájate. Y después dice, Señor, lo que tú me has dicho, yo lo voy a hacer. Eso es creer. Dios ha puesto las reglas de cómo es. También esta predicación de algunos. Oye, amigo, amiga, si tú tienes hoy el concepto de que Dios es malo, no, dale a Dios una oportunidad. Dale a Dios una oportunidad de qué. ¿Saben qué está diciendo eso? Está diciendo que tú sabes algo que Dios no sabe. Y que Dios te tiene que pedir consejo a ti. Qué necedad tan más grande. Dale una oportunidad a Dios, como si fueras le vendiera una lavadora, ¿no? O una plancha. No, sabemos que hay otras planchas en el mercado, pero denos chance con la nuestra. No se va a arrepentir. Eso es lo que están haciendo muchos. Juan 9:35. Juan 9:35. Entonces, hermanos, el Evangelio tiene que bajarnos de nuestra nube. Tiene que bajarnos. O sea, tiene que decirnos, no, tú no eres lo que tú crees. No, ¿cómo no? ¿No conoces quién soy? No, pues para los hombres eres eso, pero para Dios no eres eso. Si te dijera yo las cosas que la Biblia dice acerca de los necios, por decir, ¿qué dijo Job? En una parte de necedad, porque hablaba del día de su nacimiento, que mejor era ¿qué? El muerto. O sea, para Dios, tú que tanto te crees en la cima, es mejor que no hubieses nacido. ¿Por qué? Porque sería más sabio que no hubieses nacido a oírte ahorita decir puras necedades. Hay otros profetas que se trataban como gusanos. Eso es lo que eres para Dios, cuando no te arrepientes. ¿Qué? Eres una hormiga tratando de luchar con el Creador. Pero ve, la gente no lo entiende. No lo entiende. ¿Por qué? Porque sigue pensando que tiene algo que merece ser salvado. Que tiene algo que merece ser salvado. No tenemos nada. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Al ciego, ¿no? De nacimiento. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para qué? ¿No que vino a salvar a todos? ¿No? Dios es amor. ¿Qué pasó aquí? Como que aquí dice Dios, como que Cristo se contradijo, ¿no? No, hermanos. Sí, Dios es amor, pero el amor debe tener justicia. Un amor no es amor cuando se pasan por algo alto las cosas que ofenden a Dios. Eso no es amor. El amor debe tener misericordia, pero también debe tener justicia. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Quiero cruzarlo con otro pasaje, este pasaje para llegar a una conclusión aquí también. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Vean la importancia de la cruz, hermanos. La cruz habla de humillación, la cruz habla de renuncia, la cruz habla de que el Evangelio no es para cosas terrenales, el Evangelio es para lo celestial, lo eterno. Para eso es el Evangelio. No es para cumplir caprichos que tenemos, ni sueños guajiros que tengamos. Para eso no vino Cristo. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados,
de los cuales yo soy el primero. Así es el Evangelio. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. A ver, vamos a analizar un poquito este verso. La pregunta que viene aquí es, ¿cómo decimos que algo es infructuoso? Y vean, el título que tiene el capítulo es Andar como hijos de luz. El que utiliza más el punto de la luz es el Evangelio de Juan. Juan utiliza mucho la parte de luz, luz, luz. Pero aquí vemos a Pablo utilizando esta figura para dar a entender que ya no somos ciegos. Ya tenemos la luz ¿de cuál? Del Evangelio. Cuando dice allí el pasaje, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, se refiere a que cuando ya andamos en este mundo, hermanos, con el Evangelio, entendemos que hay cosas que el mundo dice que son la gran locura y que son la gran verdad y que son lo máximo a la luz del Evangelio, es una gran necedad. ¿Cómo podemos saber que hay cosas infructuosas? A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es la luz que aquí está hablando Pablo. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, cito nuevamente lo que Jesús dijo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven. O sea, el Evangelio es para enseñarte quién realmente eres tú delante de Dios. ¿Quién realmente eres tú? Una pregunta filosófica es, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Esas preguntas las responde el Evangelio. ¿Quién eres? Un pecador. Entonces, otro punto de las iglesias emergentes es que hoy se ve muchos entrar a la congregación a no ser confrontados, sino a ser alimentados con ideas que nada tienen que ver con Cristo. Nada tienen que ver. Entonces dan a entender a la gente que no importa lo que piensen de Dios, lo importante es que sean sinceros. No importa lo que pienses de Dios. Otros que dicen, tú no crees en Dios, pero Dios cree en ti. ¿Cómo es eso? ¿Ven que es puro antropomorfismo? O sea, todo centrado en el ser humano. Dios es tan bueno que se los dará. Sin embargo, siguen ciegos porque todos sus pensamientos son infructuosos, hermanos. Sin duda, hermanos, los fariseos no decían que no eran pecadores. Es claro que sí, que ellos no decían eso, pero sí pensaban que tenían pensamientos más elevados y espirituales que los demás, y lo vemos en el contexto. Leo algunos pasajes atrás. Respondiendo el hombre les dijo, versículo 30, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y este si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Tú naciste de todo en pecado. ¿Ven el Evangelio cómo es? El Evangelio te muestra quién eres en realidad. Eso es lo sorprendente, ¿no? Ustedes no saben de dónde sea. Algo pasa con ustedes entonces. O sea, un ciego, que no era el teólogo, ni estudió en la escuela de Shammai, ni estudió en las grandes escuelas de Hillel o de Gamaliel. No estudió allí, era un ciego, vivía de la limosna. O sea, cuando una persona nacía ciega o nacía con una dificultad física, estaba condenado a mendigar. No había nada que ver, nada para él, nada. Una persona que estaba mendigando, que no tenía ninguna capacidad extraordinaria y ahora les enseñaba a los fariseos. Que eso era lo importante,
que ellos no entendían quién era Jesús. Eso es el Evangelio, hermanos. ¿Qué es algo infructuoso? Es algo que no da gloria a Dios. Y lo peor, que solo alimenta tu ego, tu codicia y tu forma de pensar de Dios. Entonces, otro punto para ir terminando, hermanos. El Evangelio debe llevarnos a la realidad de las cosas. A la realidad. Desde antes no se había oído que alguien abriese los ojos al ciego. O sea, el ciego no era un hombre estudiado, pero sabía que el milagro que había acontecido en él era algo que solamente Dios podría hacer. Él lo entendió. ¿Por qué los fariseos no? Porque, hermano, cuando no entendemos la realidad de las cosas y la verdadera situación de nuestra vida, ponemos a Dios como culpable de todo. Entonces, hermanos, ¿solo Cristo? Así debería de ser. Pero hoy hay tanta mezcla. Y esto se debe a que pensamos que Dios no nos está diciendo algo. ¿Sabes quién cayó en esa trampa? Eva. O sea, ¿tú piensas que hay algo más que descubrir? O sea, ¿hay un libro por ahí secreto que Dios quiso ocultar? ¿No? Como esas películas guajiras de que, ¿cómo se llama? No, hay un libro por ahí donde tú puedes matar a Dios. No, hay un libro por ahí que Dios no lo permitió, lo selló con unas trampas y toda la cosa, una roca gigante y toda la cosa, para que el hombre no pueda acceder a ese conocimiento. ¿Tú piensas que Dios es así? Por eso hoy vemos a gente tan traumada, ¿no? Diciendo, no, es que los baños son un portal espiritual de demonios, cierra el baño. El agua es un transmisor. Hermanos, eso viene del vudú. ¿Y ve cómo se ha mezclado con el cristianismo? Entonces la gente piensa eso. La gente piensa eso. ¿Han oído de una secta que se llama los Rabacucu? Son gente de Cuba y de Sudáfrica. Son gente de raza negra. Se visten muy bien, pero hablan cada sandez. O sea, ellos se basan mucho en lo externo, pero no tienen nada de Cristo. Entonces, hermanos, no pensemos que Dios no nos está diciendo algo, porque no. Todo lo que Dios ha querido decirnos está aquí. Está escrito, está revelado, debemos escudriñarlo y debemos memorizarlo. Eso es creer, hermanos. Eso es el Evangelio. Entonces termino. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Por todo lo que implica. Implica humillación, implica renuncia, implica que sí, tal vez no tendré en esta vida, o tal vez sí. Hermanos, lo que tenemos no es que lo hayamos ganado. O sea, no creas que Dios es que tú vienes a servir un tiempo y a la semana te llega algo porque serviste la semana pasada. No y no. ¿Por qué no? Porque con lo que hacemos no pagamos ni la salvación. ¿Cómo podremos pensar que nos estamos ganando cosas materiales si ni la salvación podemos pagar? Entonces, ¿por qué tenemos? ¿Por qué Dios a veces nos da el placer de tener, de poder ir a comprar, de unas vacaciones, de una luna de miel, de tener un coche? ¿Por qué? Porque si tú, siendo malo, sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más nuestro Dios dará cosas buenas a sus hijos? No es porque te lo hayas ganado, ni porque yo me lo haya ganado, por eso tienes esa casa. No. Ni la ropa que tienes, no. Es porque Dios así ha querido, porque Dios es bueno. Entonces, eso no es el Evangelio. O sea, no podemos decirle, mira, si tú crees en Cristo,
ese auto que te embargaron te lo va a devolver Dios. No, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio eso. No. Si tú crees en Cristo y le sirves, tal vez regrese ese auto. Pero si lo pierdes, bueno, nunca fue tuyo. Pero lo que es tuyo viene y es eterno. Porque no hay nadie que haya dejado padre o madre o hijos o casa o tierras o esposa o esposo y no reciba 100 veces más. ¿Y después qué? La vida eterna. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo destruye Dios la sabiduría de los sabios? Viene aquí una pregunta. ¿Por qué los malos prosperan? Eso es algo que rompe la cabeza. Porque, a ver, nosotros ¿por qué si somos cristianos nos va, pues, más o menos? ¿Y por qué todos allá los que son fraudeadores, secuestradores, ¿cómo se llama? Ladrones, que roban aquí a los cuentavientes y luego se van allá y matan a cualquier persona y los embolsan y toda la cosa? ¿Por qué a ellos les va mejor? ¿Por qué no los agarran? ¿Por qué van a los amparos y a los separos y después a las 24 horas salen? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dios no está allí? ¿Dios no ve? Bueno, sí lo ve. Pero la respuesta rompe la cabeza y destruye la sabiduría de los sabios, porque la lógica de los sabios es al que va mal le obra mal y al que va bien, pero eso no es la lógica que vemos, ¿o sí? Esa es una respuesta que vamos a ver la siguiente semana. Cómo Dios rompe esas cosas que el hombre piensa que deberían de ser así. Si Dios es amor, Dios debería ser así. Si Dios es justo, debería ser así. Si Dios es esto, debería ser así. ¿Por qué no es así? La primera razón es porque lo vemos todo a la luz del pecado. Y muchas veces queremos justicia no por justos, sino por satisfacción personal. Tú sabes que el vecino es bien rata, pero te cae gordo. ¿Y tú qué quisieras? Pues que le caiga la tira, ¿no? Pues sí, que le caiga para que pues yo diga, ay Señor, qué bueno, ¿va? Pero por dentro dices, jajaja, ay sí, ahora sí le tocó, le cayó el chahuizcle al vecino. ¿Tú piensas que Dios va a hacer eso por ti? No, sí, porque la Biblia dice que no se metan con la leña de sus ojos. Sí dice, pero no se refiere a eso. No se refiere a que tú estás acá y pues te hacen una grosería y tú le vas a ver, Dios te va a venir ahorita y te va a castigar. Dios no es así. Pues la primera razón por la cual vemos así es porque vemos las cosas a la luz del pecado, del egoísmo, de la codicia. Entonces, como no se hace como yo quiero y cuando yo quiero, ¿qué pasa? Ah, entonces Dios es injusto. No, no. Lo que pasa es que tú en tu sabiduría crees algo que no es verdad. Crees algo que no es verdad. Entonces termino ya con este pasaje. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no reconoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y vamos a entrar a otro punto allí. ¿Qué cosa es predicar? Que hay gente que habla muy bonito. O sea, este varón Platanito podría predicar. Se echó unos monólogos, mira. O este varón que también criticaron a su familia después, no recuerdo el nombre, que también hace este tipo de shows, así de que pasa la gente y toda la cosa. ¿Podría predicar? Porque hay gente así, que salieron de un lado y pasan al otro y creen que pueden predicar porque se echaban sus monólogos. ¿Adal Ramones podría predicar? Pues tenía el programa de otro rollo. ¿Podría predicar Adal Ramones? Pues vamos a entender qué es predicar. Porque predicar no es hablar de mi vida. Predicar es hablar de Cristo. Pero para hablar de Cristo hay que conocerlo primero. No, pero yo sé Biblia. Sí, sabes Biblia.
pero no tiene sabiduría, y eso es otra cosa. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.